Nuestro tema para hoy, Elías y el llamado profético. Podemos decir con seguridad que el mensajero o el ángel de Apocalipsis 14 es el mismo mensajero de Malaquías 3:1 y que ambos están identificados en la profecía con la figura del profeta Elías. ¿Por qué Elías y por qué un profeta? Veamos la argumentación bíblica. ¿Por qué Elías? Dios eligió identificar al mensajero de Apocalipsis 14 y Malaquías 3:1 con el profeta Elías por el hecho de que algunos eventos y obras de la vida del profeta se cumplirían en la historia del Elías profético, que en la profecía se señala como la mujer pura de Apocalipsis 12. Los eventos y obras de la vida del profeta Elías y su cumplimiento en el Elías profético sucedieron según lo que detallamos a continuación. Número 1, el período de sequías. El profeta Elías profetizó sobre un período de sequía que sobrevino debido a la apostasía del pueblo de Israel como consecuencia de la idolatría y la adoración a imágenes, según Primero de Reyes 17:1, que dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. El cumplimiento de esta parte de la profecía está verificado en la historia cuando el paganismo romano se introdujo furtivamente en la iglesia primitiva a partir del siglo IV de nuestra era. Durante ese tiempo, la iglesia romana cambió el día de adoración bíblico del séptimo día de la semana, del sábado, al primer día, el domingo, el día del sol. Con eso
se manifestó la apostasía consecuente de la idolatría y la adoración al sol y a imágenes. Número 2, la huida al desierto. Después que el profeta Elías anunció el tiempo de sequía que duraría 3 años y medio, según San Lucas 4:25 y Santiago 5:17, recibió una orden de Dios de huir a un lugar desierto donde sería sustentado por el Señor. Elías profético también pasó por un periodo de sequía espiritual de 3 años y medio profético, que duraron entre el año 538 después de Cristo hasta 1798 después de Cristo. Durante ese tiempo, la iglesia representada por la mujer pura huyó al desierto, donde también fue sustentada por el Señor. Punto número 3. El regreso de Elías y la restauración del altar. Después de los 3 años y medio de sequía, el profeta Elías regresó para una convocación en el monte Carmelo y restauró el altar del Señor que estaba en ruinas. Cuando se cumplieron los 3 años y medio proféticos, Elías profético regresó y restauró las verdades sobre el altar y sus significados en el santuario. El marco de esa profecía se da después del gran chasco del 22 de octubre de 1844, con el surgimiento de un grupo profético que más tarde sería llamado Iglesia Adventista del Séptimo Día. Número 4. El fuego que descendió del cielo. Después de que el profeta Elías restauró el altar del Señor que estaba en ruinas, oró y descendió fuego del cielo. El fuego que descendió del cielo está relacionado a una fuerte manifestación del Espíritu Santo en Elías profético de 2 formas. Número 1, a través de la concesión del don profético a la señora Elena de White. Y número 2, a través de el derramamiento de la lluvia tardía antes de la segunda venida de Cristo. Veremos el quinto paralelo, la nube. El quinto y último aspecto del paralelo profético se refiere a la aparición de la nube. Veremos el cumplimiento de esa parte de la profecía al final de nuestro estudio de hoy. ¿Por qué un profeta? Para entender el porqué de un profeta, veremos 2 características específicas relacionadas al profeta. Ellas son: 1, el papel del profeta, y número 2, la naturaleza del llamado profético. Veremos en primera instancia el papel del profeta. En la historia del pueblo de Israel, cuando ellos se desviaban en apostasía, el Señor suscitaba un profeta. El papel del profeta era ser el portavoz de Dios para llamar a su pueblo al arrepentimiento. El ángel de Apocalipsis 14 está identificado con el profeta Elías por el hecho de ser el portavoz de Dios para llamar al arrepentimiento a su pueblo que se encuentra en Babilonia. El mensaje es, cito textual:
Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18:4. Dios tiene un pueblo en Babilonia. Están siendo engañados ciertamente por el falso sistema de adoración y doctrinas que han sido impuestas por la Jezabel escatológica de Apocalipsis. El papel del Elías profético es llamarlos al arrepentimiento antes que los juicios finales caigan sobre Babilonia, según Apocalipsis 16 y 17, versículo 1. La Iglesia Adventista del Séptimo Día presenta las características de Elías profético. Número 1, por ser un movimiento profético que surgió del cumplimiento de una profecía de Daniel 8:14. Numeral 2, por presentar un mensaje profético en un tiempo profético, al anunciar el triple mensaje angélico. Y número 3, por cumplir el papel de un profeta. Hablaré ahora acerca de el llamado profético. Existe otra característica que denominaremos naturaleza del llamado profético. Cuando Dios llamaba a un profeta, le daba algunos encargos que eran características de su llamado profético. Siguen algunos ejemplos. Número 1, Isaías. En determinado tiempo de su oficio profético, Dios le ordenó que anduviera descalzo y desnudo por 3 años, según Isaías 20, 1 al 6. Esa era una orden solo para Isaías. Tenía que ver con el llamado profético específico para él. Número 2, el profeta Ezequiel. A Ezequiel, Dios le dio la orden de dormir durante 390 días del lado izquierdo para representar la iniquidad de Israel y 40 días del lado derecho para representar la iniquidad de Judá. Esa era una característica específica del llamado de Ezequiel, según Ezequiel capítulo 4, versículos 4 al 6. Tercer ejemplo, el profeta Oseas. A Oseas, en ocasión de su llamado, Dios le ordenó que tomara una mujer prostituta para que fuera su esposa. Ningún otro debía casarse con una prostituta a no ser Oseas. Esa era una característica específica de la naturaleza de su llamado profético. Al profeta le correspondía aceptar o no el llamado profético, seguir o no las órdenes específicas recibidas, aceptar el llamado profético o no cumplir las órdenes específicas de Dios, lo cual significaba sufrir el juicio divino. Ese fue el caso del profeta que Dios envió a profetizar contra el altar de Jeroboam en Primero de Reyes 13, versículos del 1 al 32. Consideremos algo interesante relacionado al llamado profético de Elías. Después de que Elías profetizó sobre el período de sequía, Dios lo llevó a orillas del arroyo Querit, donde fue sustentado por el Señor de forma milagrosa a través de cuervos que le traían pan y carne de mañana y de tarde. Sin embargo,
en algún momento Dios permitió que el arroyo se secara. Y entonces lo envió a Sarepta, donde fue sustentado con pan y agua. Al tercer año, Dios envió a Elías desafiar a Acab y a todos los profetas de Baal en un encuentro decisivo en el monte Carmelo. Podemos notar que existe un cambio gradual en el régimen alimentario del mensajero del Señor. Primero recibe pan, carne y agua. Después recibe como alimento solo pan y agua. Dios podría haber continuado sustentando a Elías en Kerit con pan, agua y carne el tiempo que Dios quisiera, pero no lo hizo así. El motivo era Elías, que tenía que enfrentar el mayor desafío de su vida en el monte Carmelo con el rey Acab, el rey de Israel, con el pueblo alrededor y todos los profetas falsos reunidos allí. Piensa en esto. El asunto en juego era la adoración. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Primero de Reyes 18:21. Para ese encuentro con las fuerzas del mal, Dios tuvo que prepararlo física, mental y espiritualmente. Por eso vemos un cambio en su régimen alimenticio de pan, agua y carne a solamente pan y agua. Una de las características del ángel de Apocalipsis 14:7 es: temed a Dios y dadle gloria. Dar gloria a Dios está íntimamente relacionado al cuidado de nuestro cuerpo, que es templo o morada del Espíritu Santo. En Primera de Corintios 6:19 al 20 encontramos: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El texto dice que glorificamos a Dios con nuestro cuerpo, que es el templo, la morada del Espíritu Santo. Dios ciertamente dejó un mensaje de salud y régimen alimenticio específico para el profeta Elías, el Elías profético. Como vimos, ese mensaje aparece de manera paralela con el profeta Elías, como también con Juan el Bautista, que es el segundo Elías. Acerca del llamado profético de Juan el Bautista, leemos: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. San Lucas 1:15. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Mateo 3:4. Queda claro, pues, que los llamados proféticos del profeta Elías, de Juan el Bautista y de Elías profético está relacionado a un estilo de vida y de salud diferenciados. Este es un llamado profético específico para el primero, segundo y tercer Elías. Continuando con nuestra argumentación, hablaremos del Elías profético y la batalla del Armagedón. Así como Dios preparó al profeta Elías
para la gran batalla en el monte Carmelo, el Elías profético también necesita una preparación para enfrentar la terrible batalla del Armagedón. En la profecía bíblica, la batalla del Armagedón aparece en paralelo con el enfrentamiento en el monte Carmelo. Se trata de una batalla por el dominio de la mente. La gran cuestión que está en juego es: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Esta es una guerra que exige de nosotros una decisión de elegir a quién adoraremos. ¿De qué lado está la gran ramera? Babilonia la grande. Esa es la Jezabel escatológica, la bestia de Apocalipsis. Su propósito es pregonar su falso sistema de adoración, promoviendo admirablemente la idolatría y el sábado falso. Del otro lado está la mujer pura de Apocalipsis 12. Ella es Elías profético, que estuvo en el desierto durante 3 años y medio, pero que volvió al final de los tiempos para restaurar toda la verdad sobre adoración, salvación y testimonio. ¿Quién podrá estar en pie en esta gran batalla? Solo los que tienen inscritos en el libro de la vida del Cordero sus nombres, pues no se contaminaron con las doctrinas falsas de Babilonia. Respondiendo al llamado profético, el Elías profético de los últimos días adopta un estilo de vida y un régimen alimentario diferente. Esa es la preparación que Dios le designó. Para eso, Dios dejó a Elías profético un mensaje especial de salud en los testimonios del espíritu de profecía. Al leer los escritos de Elena de White sobre salud, podemos notar que, a semejanza con el profeta Elías, también hay una revelación gradual en relación al régimen alimentario. Tenemos instrucciones de hacer uso equilibrado de los 8 remedios de la naturaleza. La reforma de la salud y el mensaje de Elías profético están íntimamente relacionados. Cito textual: me fue mostrado que la reforma pro salud es un ramo de la gran obra que ha de preparar a un pueblo para la venida del Señor. Está tan íntimamente relacionada con el mensaje del tercer ángel como la mano lo está con el cuerpo. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 319. Para soportar los tiempos venideros y la gran batalla del Armagedón, Elías profético seguiría la orientación específica de su llamado profético, adoptando un régimen alimentario que purificaría su cuerpo, prepararía su mente y fortalecería su espíritu para recibir la plenitud del Santo Espíritu. Aunque muchos, incluso entre los adventistas del séptimo día, hayan seguido un régimen saludable para tener mejor calidad de vida, ese mensaje de salud para el Elías profético no es solo una cuestión de vivir más y mejor. Se trata de la naturaleza de su llamado profético.
tiene que ver con la preparación del pueblo de Dios para el regreso de Jesús. Hablemos acerca de la nube. El profeta Elías fue perseguido y amenazado de muerte por Jezabel. Pasó por un periodo de depresión espiritual y temió por su existencia. Pero Dios envió su ángel para que lo fortaleciera y lo sustentara, proveyéndole pan del cielo. Lo mismo sucederá con Elías profético. En los últimos días, la iglesia remanente también recibirá un decreto de muerte por parte de Jezabel escatológica. El pueblo de Dios, por temor de perder su vida, será forzado a huir a los lugares más remotos de la tierra, donde el pan y el agua estarán asegurados, pues los ángeles del cielo protegerán a los hijos del Señor y suplirán sus necesidades. La depresión espiritual del profeta Elías se manifestará en Elías profético como el tiempo de angustia de Jacob. Pero durante ese tiempo aparecerá en el cielo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. Primero de Reyes 18:44. Pronto aparece en el este una pequeña nube negra, de un tamaño como la mitad de la palma de la mano. Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece rodeada de oscuridad. El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre. En silencio solemne la contemplan mientras va acercándose a la tierra, volviéndose más luminosa y más gloriosa hasta convertirse en una gran nube blanca cuya base es como fuego consumidor y sobre ella el arco iris del pacto. Jesús marcha al frente como un gran conquistador. Libro El conflicto de los siglos, página 624. Así como el profeta Elías fue trasladado vivo sin ver la muerte, muchos de los que representan a Elías profético también serán llevados, trasladados al cielo sin pasar por la muerte. Mis hermanos y amigos, Dios eligió identificar al ángel de Apocalipsis 14 y al mensajero de Malaquías 3:1 con el profeta Elías. En primer lugar, porque algunos eventos de la vida y obra del profeta Elías se cumplen en la historia del Elías profético. En segundo lugar, porque él cumple el papel de un profeta, pues fue enviado como un portavoz de Dios para llamar al arrepentimiento a su pueblo que se encuentra en Babilonia. Y en tercer lugar, por la naturaleza de su llamado profético. Vimos que este llamado profético relacionado a un estilo de vida y de salud diferente es específico para el primero, el segundo y el tercer Elías. En nuestros estudios hasta aquí, vimos que el mensaje central del libro de Malaquías es sobre juicio y el envío del mensajero Elías antes del día grande y terrible del Señor. Primero, Malaquías presenta el juicio investigador que comenzó el 22 de octubre de 1844 y posteriormente el juicio ejecutivo en ocasión del regreso de Jesús en gloria y majestad. Si el mensaje de Malaquías es sobre el juicio investigador, el juicio ejecutivo
el envío de Elías y todas sus implicaciones proféticas estudiadas hasta aquí, ¿cuál es el significado de los diezmos y las ofrendas dentro de este contexto? Trataremos de obtener la respuesta a esta pregunta en el próximo tema de nuestra serie. Mis hermanos, Dios ha hecho un llamado profético específico a su pueblo en los últimos tiempos de la historia de este mundo. Estamos ante los días más difíciles y sombríos que sobrevendrán en la historia de este planeta Tierra. Acepte ese llamado a dar gloria a Dios con su cuerpo. Conozcamos juntos más de ese mensaje en los escritos de Elena de White para poder estar con nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu preparados para recibir la lluvia tardía y el refrigerio de la presencia del Espíritu Santo antes del día grande y terrible del Señor. Escucharemos ahora una ofrenda musical. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual, permaneceré esperando ver nueva luz que venga de hasta que vuelva el Rey. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar, porque sé que el tiempo cercano está, mi plegaria llegará. El día es hoy, es hoy, es hoy, hasta que vuelva el Rey. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Cuando aparecerá mi Rey y trompetas mil con él, y mi Cristo descienda en majestad, por los santos Él vendrá. Los que duermen se levantarán y en el aire lo besarán.
otras mil con él. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Señor, es un privilegio poder ser llamados como el tercer Elías, el Elías profético, para preparar a un pueblo para la venida del Señor. Oh Padre eterno, úsanos y que podamos ser un canal de bendición donde a través de nosotros fluyan la bendición del cielo hacia un mundo que perece. Ayúdanos a preparar a un pueblo para la venida del Señor en gloria y majestad. En el nombre de Jesús, nuestro amante Salvador. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde es mi deseo y oración en esta ocasión.